Hola, bienvenidos a su programa Guerrero Abogados. El día de hoy nos acompaña la doctora Stephanie Botero, que nos va a hablar de los divorcios en Colombia. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá con los televidentes, nuevamente hablando del tema de divorcio, un tema muy solicitado por ellos. Así es un tema muy solicitado y es un tema muy extenso. Comencemos por hablar de los divorcios en Colombia. Sabemos que hay dos maneras de uno iniciar este proceso, que se puede iniciar por notaría y se puede iniciar por juzgado. Doctora Stephanie, hablemos de qué consiste un divorcio por notaría. Listo. Un divorcio por notaría consiste en que existe un mutuo acuerdo entre las partes. No es que no se pueda realizar también cuando hay mutuo acuerdo por las partes ante juzgados, se puede hacer por jurisdicción voluntaria. Lo que sucede es que la norma le ha dado la potestad a los notarios de que se pueda llevar ante ellos, lo que hace que sea un proceso mucho más ágil, lo que se denomina para muchas personas en el común como un divorcio express, porque por lo general una solicitud en notaría para un tema de divorcio de mutuo acuerdo no es un término muy demorado, por lo general máximo puede ser hasta de 2 meses cuando hay hijos menores. En cambio, cuando vamos ante un juez, que también se puede hacer de mutuo acuerdo por jurisdicción voluntaria, se puede demorar un poco más porque para nadie es un secreto la congestión de los despachos judiciales. Hablemos de los requisitos. Si yo me quiero divorciar por notaría, ¿qué requisitos debo de presentar? Bueno, si nos queremos divorciar por notaría, hay que tener en cuenta que por notaría solamente podemos llevar los divorcios de mutuo acuerdo. Así que ambas partes firman una solicitud, un acuerdo, donde dicen cómo pretenden hacer la cesación de los efectos civiles. Digamos que ambas partes no tienen hijos, no tienen bienes, entonces los requisitos ahí simplemente serán el registro civil de matrimonio, el registro civil de nacimiento de ambos cónyuges con nota marginal de matrimonio y la fotocopia de las cédulas. En caso contrario, si existen hijos, será necesario el registro civil de nacimiento de esos hijos para poder corroborar que ellos sí son sus padres, además de que se deberá aportar el tema de los alimentos, el acuerdo, el régimen de visitas y custodia. En ese caso, como hay muchas parejas que por lo general se separan, dejan de convivir y hacen el acuerdo de cómo será la custodia y los alimentos en alguna comisaría y tienen un acta de conciliación, en caso de que la tengan deberán también de aportarla para nosotros adjuntarla a la solicitud de la notaría. El divorcio por notaría es requisito que sea realizado por intermedio de abogado. Sí, se dice que debe de ser por medio de un abogado que es quien hace la solicitud, porque las partes lo que hacen es un acuerdo un acuerdo de cómo van a quedar los efectos, si por algún motivo alguno de los cónyuges va a darle alimentos al otro de mutuo acuerdo, además del tema de cómo va a ser la convivencia, que van a vivir partes separadas, que se van a ver un respeto mutuo. Eso es lo que hacen las partes, ese acuerdo, y conceden un poder. La solicitud sí debe de ser tramitada por un abogado. En este caso, como estamos hablando que un divorcio por notaría es el que ambas partes están de acuerdo, eso quiere decir que el abogado sirve también como conciliador. Sí, uno siempre le dice a las partes que cuando quieren hacer un divorcio por notaría, las partes tienen que estar de acuerdo. ¿Qué sucede? Muchas veces las partes sí quieren firmar el divorcio, pero existen problemas en la forma de cómo pretenden liquidar la sociedad conyugal o cuando hay hijos menores. En ese caso uno los cita acá a la oficina y les comenta cómo deben de conciliar. En ese caso, ¿qué padre se va a quedar con el hijo? En ese caso, si quieren que se quede custodia compartida o cómo va a ser el régimen de visitas, si va a ser algo muy estricto o si se puede dejar al arbitrio de los padres de que el menor los visite cuando el menor lo considere, el menor lo quiera sin ningún inconveniente, o si de pronto hay un problema entre las partes, decir entonces que el menor va a estar en unos horarios fijos el fin de semana, entonces uno como abogado trata de mediar, ver que el menor al menos tenga como los mínimos, un buen tema de cómo van a ser los alimentos, cómo van a ser los pagos, explicarle a las partes que el padre que va a pagar los alimentos deberá guardar los recibos, todo para que quede bien. Si las partes después de dialogar con uno consideran que están de acuerdo, se hace el acuerdo poder. Es correcto. Bueno, y hay un tema muy importante dentro del divorcio, no solamente cuando hay hijos de por medio, sino también los bienes, y es un tema muy álgido. En este caso, cuando hay bienes, se habla de una liquidación de la sociedad conyugal. Hay una pregunta, una inquietud de nuestros televidentes, si ese proceso es el mismo, si es lo mismo hablar de divorcio, si es lo mismo hablar de liquidación de la sociedad conyugal, si se hace del mismo trámite, si se hace por aparte, qué se puede hacer primero. Doctora, aclárenos esas dudas. Bueno, hay que decir que son dos cosas que son
Conjuntas porque una nace de la otra, pero se pueden hacer por trámites diferentes. Esto es, por ejemplo, cuando unas personas se casan y antes de eso no firmaron ningún tipo de capitulación, entonces surge, consecuencia del matrimonio, surge la sociedad conyugal. Digamos que si las partes están de mutuo acuerdo, uno les dice, lo que vamos a ofrecer, el servicio de la firma es la disolución del matrimonio, que cesen esos efectos civiles y que además de eso se liquide la sociedad conyugal. ¿Por qué les aconseja uno esto? Porque cuando hablamos de matrimonio y que ya las partes, digamos, ya de pronto llevan tiempo sin convivir juntas, la sociedad conyugal sigue vigente, por lo que cualquier cosa que adquiera alguna de las partes dentro del matrimonio hará parte de esa sociedad conjunta. Hagan de cuenta una misma bolsita donde ingresa todo el patrimonio que se vaya adquiriendo durante la vigencia de la sociedad conyugal, no importa si están conviviendo juntas o no. Entonces, como la sociedad conyugal no pierde vigencia sino hasta que se liquida, hay que tener en cuenta que uno les dice, disuelvan, hagamos el divorcio y además posterior a esto liquidemos la sociedad conyugal. Pero también existe otro tipo de consecuencia, como usted lo decía, doctora, y es que podemos optar solamente por liquidar la sociedad conyugal. La liquidación de la sociedad conyugal también se puede hacer ante juez o ante notario, pero ante notario cuando existe un común acuerdo entre las partes. ¿Qué significa esto? Las partes consideran de que de pronto existen muchas deudas, uno de los cónyuges, digamos la señora, está llena de deudas, debe cuentas bancarias, el patrimonio está surgiendo un peligro. Entonces, ¿qué dicen? No nos queremos continuar con nuestro matrimonio, pero indiscutiblemente debemos liquidar la sociedad conyugal. Así que si existe un mutuo acuerdo entre las partes, se puede liquidar la sociedad conyugal sin disolver el matrimonio. Digamos que el matrimonio sigue, pero las partes ya no tienen esa sociedad en común. Ya si no están de acuerdo y quieren solamente liquidar sociedad conyugal y hay una disputa en cómo se van a repartir los bienes, ya lo podrían hacer ante juez. Es tener claro que cuando hablamos de un trámite por notaría, un divorcio por notaría, una liquidación de sociedad conyugal por notaría, es que ambas partes deben de estar de acuerdo. Doctora, ¿cuál es el trámite? ¿Qué requisitos se necesita para liquidar la sociedad conyugal por notaría? Bueno, doctora Mónica, los documentos que necesitamos para liquidar una sociedad conyugal por notaría es cuando están de mutuo acuerdo, necesitamos son fotocopia de la cédula, registro civil de nacimiento y registro civil de matrimonio. Con esos documentos se deberá aportar también los documentos con los que pretendemos avalar los bienes que se pretenden liquidar, en ese caso el certificado de libertad y tradición de los inmuebles, y en caso de que existan sociedades entre la pareja se necesitará el certificado de existencia y representación legal. Con eso los aportamos a la notaría y además se hace un acuerdo poder también donde se pretende manifestar cómo se pretende hacer la liquidación. Como estamos hablando de mutuo acuerdo, las partes entre ellas deciden cómo pretenden hacer la liquidación de mutuo acuerdo. Para retomar entonces, un divorcio por notaría primero da agilidad, pero adicional a esto, doctora, tiene unos gastos, que hay que pagar los gastos notariales, ¿es correcto? Sí, claro, los gastos notariales dependerán y varían de cómo se pretende hacer la liquidación, porque no es lo mismo una liquidación de sociedad conyugal cuando se va a hacer en ceros como cuando hay bienes y se pretende hacer una partición de estos, toda vez que hay que hacer unos gastos en rentas y registro cuando existen bienes. Entonces los gastos entre un divorcio y otro o una liquidación de sociedad conyugal y la otra pueden variar. Correcto, eso es para hablar del divorcio de mutuo acuerdo y el trámite que se puede hacer por notaría. Ahora hablamos de un divorcio que es por juzgado, que este también puede hacerse de mutuo acuerdo, solo que no tendría que acudir las partes o pagar, digamos, los gastos que incurre hacerlo por notaría. Doctora, hablemos de un divorcio por juzgado, que sería el divorcio que se conoce como contencioso y que también aplican unas causales, porque no solamente puede ser por mutuo acuerdo, sino que se aplican las causales del artículo 154 del Código Civil. Hablemos de ese divorcio contencioso, doctora. Bueno, como bien lo decía la doctora Mónica, existen unas causales porque sinceramente acá en Colombia decir que me quiero divorciar porque sí, no es una causal. El artículo 154 del Código Civil establece 9 causales por las cuales una pareja puede solicitar el divorcio. Entre esas 9 causales está la del mutuo acuerdo. Como les dije ahorita, cuando se va a hacer por juez, y es el mutuo acuerdo, es proceso de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué jurisdicción voluntaria y no contencioso? Porque como las partes no tienen una pelea, una pugna por nada, pues obviamente la conciliación va a ser más fácil y va a salir la sentencia. Pero ya las otras causales sí son cuando las está alegando uno de los cónyuges que no dio lugar a ella y que pretende que un juez declare el divorcio. ¿Cómo sería esto? La causal de pronto más conocida por todos es la del numeral primero,
y es cuando existen relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Hay que dejar en claro que esta causal solamente la puede alegar el cónyuge que no ha dado lugar a la misma, o sea, no la puede alegar el cónyuge que, digamos, tiene una relación extramatrimonial y quiere divorciarse y dice, bueno, es que como yo estoy teniendo relaciones sexuales extramatrimoniales con otra persona que no es mi cónyuge, yo me quiero divorciar. No, esta causal solamente la alega la persona que está sufriendo, en este caso, digamos, una infidelidad. Y ahí es cuando se hace una demanda y se le solicita al juez que además de que dé lugar a esa causal, se decrete el divorcio y podrá solicitar un efecto que es los alimentos sanción. Correcto, hay otra causal que es de duda para nuestros televidentes, hay la causal segunda del artículo 154 habla de incumplimiento de los deberes como cónyuge. Doctora, explíquenos esa causal. Esa causal muchas veces va de la mano que cuando se alega la causal de la infidelidad o de las relaciones sexuales extramatrimoniales, también encaja ahí, porque cuando usted se casa, además usted quiere socorro, ayuda mutua, fidelidad, solidaridad con la pareja. Existe entonces que faltar alguna de estas obligaciones podrá dar lugar al divorcio. Digamos que cuando dos personas se casan, renuncian a que puedan estar con otro tipo de personas en cualquier ámbito. Tener relaciones sexuales extramatrimoniales por fuera del matrimonio, además de ser una de las causales, también falta a las obligaciones que se tienen como cónyuge. Además de eso, digamos que se entienda, por ejemplo, como existe el socorro, la ayuda mutua, uno de los cónyuges que diga, yo no quiero dar dinero para sostener el hogar, todo lo que yo me gano es para mí y no pienso apoyar en nada. Entonces llega uno de los cónyuges, digamos en este caso la mujer, sea quien pague los servicios, que pague el arriendo, pague las deudas de los alimentos a los hijos, y el otro cónyuge no aporta absolutamente nada. Ahí está dando lugar a esta causal porque está faltando a esas obligaciones que tiene frente al matrimonio, que es esa ayuda, ese socorro mutuo. Doctora, hay, digamos que en estos momentos está en discusión el tema de uno de los cónyuges incurre en un divorcio por una infidelidad. Se hablan de unos alimentos. Explíquenos, doctora, ¿qué consiste esto? Bueno, el alimento sanción ocurre cuando el cónyuge inocente logra probar que el otro cónyuge dio lugar a la separación. Volvamos otra vez al ejemplo de la causal primera del artículo 154. Esta dice las relaciones sexuales extramatrimoniales. Si hacemos todo el proceso de la demanda, aportamos las pruebas, llegamos a audiencia y en la audiencia se logra demostrar que ese cónyuge es culpable, desde el inicio de la demanda se solicitan unos alimentos sanción, que ese alimento sanción deberá obviamente aportarse con pruebas de lo que esa cónyuge gana por sus alimentos. Hablamos de los alimentos de ella, no de los hijos si los hubiere, sino que digamos que ella gana el salario mínimo, él ganaba casi 5 millones de pesos, entonces vivían en algún sector un poco más costoso de la ciudad, y ella ahorita después del divorcio, ella va a seguir con su salario, pero sus condiciones de vida van a desmejorar notoriamente. Entonces podrá solicitarle al juez que se le fije unos alimentos sanción, demostrando obviamente que sean de 300, 400 mil pesos, porque aquí ya estamos hablando de alimentos y se mirará la capacidad del alimentante y la necesidad del alimentado. En este caso ella necesitará tener otra vez como el estilo de vida que llevaba antes de la separación, porque esa persona, por así decirlo, creía en ese matrimonio y fue defraudada por su cónyuge. Entonces llega la sanción y el juez determinará cuántos serán los alimentos, si de pronto le otorga lo que la demandante pidió, o se otorga más o se otorga menos, dependiendo de lo que se logre probar. Y esos alimentos son de por vida. Doctora, ¿y cuál sería, digamos, el trámite de un divorcio por juzgado y el tiempo de duración? ¿Es más extenso que realizarlo por notaría? Sí, claro, totalmente, por el tema de la congestión de los despachos judiciales, es un poco más complicado. O sea, ahorita hablábamos de un divorcio express notarial que se podía demorar aproximadamente 2 semanas si no hay hijos ni bienes, y entre aproximadamente 2 meses cuando hay hijos. Cuando hablamos ya de un divorcio judicial, y más si estamos hablando contencioso, de que tenemos que llegar hasta audiencia y contestación de demanda, notificar, ese proceso judicial puede demorarse aproximadamente entre 8 meses y 1 año. Entonces ya ese proceso es distinto. Aquí vamos es con una demanda, también se necesita apoderado judicial, un abogado, que sea quien redacta la demanda, quien recolecta las pruebas, se invocan las causales que se pretendan hacer valer, y ya se radica ante un juez de familia del municipio o donde habite el demandado, o en el municipio del demandante si conserva el último domicilio común. Esto es, si la pareja vivía en Medellín
y después de la separación de cuerpos el señor se fue a vivir a Bogotá, pero la demandante se quedó a vivir en Medellín, no tiene que ir a demandarlo a Bogotá, lo puede demandar acá en Medellín por conservar el último domicilio común del matrimonio. Ya radicada la demanda y admitida esta, el juez deberá de solicitarnos que notifiquemos a la parte demandada. Ese es un proceso de que podemos hacer con notificación ya a través de un correo certificado, que la persona asista al proceso, se notifique y que también, de ser el caso, contrate otro abogado. En caso de que contrate otro abogado, hará la contestación de la demanda, se correrán unos términos antes de audiencia. Todo esto hace que el proceso sea muy demorado. Pero en caso de que no se quiera un mutuo acuerdo, que las partes tengan problemas también con el tema de cómo tratar con los hijos o la liquidación de la sociedad conyugal, discutiblemente uno les dice que deberá ser ante un juez, que sea un tercero que decida la situación. Pasando, doctora, a lo que usted acaba de mencionar de la liquidación de sociedad conyugal por juzgado, ¿cómo se realizaría ese trámite? ¿Se puede iniciar también la liquidación de la sociedad conyugal primero que el divorcio, o se recomienda que primero se inicie el divorcio de manera contenciosa y posteriormente se haría la liquidación? ¿Y cómo haría, pues, cómo sería el procedimiento para que la distribución de los bienes sea de manera equitativa? Bueno, ya como estamos hablando de que uno creería a las partes, si desde un principio no están de acuerdo con el divorcio, no creería uno que estén de acuerdo con la liquidación de la sociedad conyugal. Si por algún motivo están de acuerdo, no hay ningún problema, hacemos la liquidación de la sociedad conyugal por notaría. Pero en caso contrario de que no estén de acuerdo, tengamos que hacer todo el trámite judicial, primero hacemos el divorcio. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, para liquidar la sociedad conyugal existen varias causales. Por ejemplo, una de ellas es la muerte. ¿Por qué? Porque eso disuelve el vínculo matrimonial y posteriormente se liquida, o cuando existe el mutuo acuerdo. Pero si, por ejemplo, no ha pasado ni la muerte ni un mutuo acuerdo, discutiblemente habrá que tramitar el divorcio para que se disuelva esa sociedad conyugal y posteriormente se liquide. Así que cuando se dicta la sentencia en un proceso judicial de divorcio, existen 30 días, dentro de esos 30 días se puede iniciar dentro de ese mismo juzgado, en ese mismo expediente, la liquidación de la sociedad conyugal. Obviamente posterior, antes de que se hiciera todo eso, desde la demanda, uno dijo qué bienes existían dentro de la sociedad conyugal, para que el juez ya tuviese conocimiento de ellos. Ya posterior a la sentencia de divorcio, en ese mismo juzgado, en ese mismo proceso, se procede a hacer la liquidación de la sociedad conyugal. Se aportan los bienes, se dicen las deudas. ¿Qué sucede? Como estamos hablando de que la sociedad conyugal es una sociedad, normalmente los bienes se hace una partición del 50% cada uno. Correcto, o sea que, retomando, si nos vamos a divorciar por notaría, uno se puede divorciar y posteriormente liquidar la sociedad conyugal, o puede liquidar la sociedad conyugal sin necesidad de realizar el divorcio. Pero si vamos a realizar un divorcio por juzgado, primero el juez dicta la sentencia de cesación de efectos civiles, me corrige, doctora, y posteriormente pasa a liquidar los bienes. Exactamente, desde que las partes así bien lo deseen, porque puede llegar la sentencia de divorcio y que dentro de los 30 días siguientes digan, no, es que no queremos todavía liquidar la sociedad conyugal, o queremos que esté vigente porque pueden surgir muchas circunstancias por lo que consideren es que tenemos unos bienes, tenemos unos negocios y todavía no queremos liquidarla. No es necesario realizar directamente la liquidación, lo que uno siempre recomienda es la liquidación para evitar cualquier tipo de inconveniente. En caso contrario, lo que seguiría es esperar a que las partes deseen cuando quieren hacer esa liquidación. Doctora, ¿qué recomendación se le da a las personas que en este momento están tomando la decisión de divorciarse? ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué son los puntos que deben de tomar en cuenta? Bueno, la recomendación es, si vamos a hacerla por notaría, tener los documentos. Realmente es muy fácil, los documentos los solicitan las partes porque solamente a ellos se les entregan, digamos, hablemos en caso del registro civil de nacimiento, y ya de aportarlos. Pero ya si estamos hablando de judicial y por causales, lo que se hace de pronto más tedioso y más complicado es la solicitud de las pruebas. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos que llegar a causales, como digamos el de la infidelidad, no es simplemente el decir o solamente aportar testigos. En ese caso se hace necesario llevar al juez a un convencimiento tal de que se logre demostrar que esa persona sí está teniendo relaciones sexuales extramatrimoniales con otro cónyuge, o cualquiera de las otras causales, sea porque la parte sea, digamos, el cónyuge que se pretende divorciar diga es que mi esposo es un alcohólico o es una persona que consume sustancias alucinógenas todos los días. Entonces hay que demostrar. En el caso de judicial, lo más importante es tener las pruebas. Doctora, se habla de un aspecto muy importante, y es cuando se habla de relaciones sexuales extramatrimoniales, hay unas maneras o unos medios probatorios.
¿Cómo se podría probar una relación extramatrimonial? ¿Cuáles son las pruebas que son válidas en ese proceso? Bueno, podrán ser válidas, digamos, si, por así decirlo, la persona tiene una pareja por fuera del matrimonio y reconoció un hijo que tiene con esa persona. Demostrar con ese registro civil de nacimiento que el cónyuge reconoció un hijo extramatrimonial, porque en ese registro queda como un hijo reconocido por extramatrimonial, es una duda que es muy difícil de refutar. Tendría que decir él que él no es el hijo, y aparte de decir que no es el hijo, hacer un proceso por aparte de impugnación de la paternidad, lo que en este caso lo dejaría muy mal parado ante el juez. Entonces es una prueba que uno diría es muy difícil controvertirla. Bueno, hay un caso que se presenta y es muy cotidiano, que las personas dejan de vivir juntos, pero no inician ningún trámite, ni se divorcian, ni liquidan bienes. ¿Qué pasa en este caso? Por lo general las parejas a veces llega un momento en que tienen una discusión y dicen me voy de la casa, y ambos se van y cogen su camino. Existe una causal de la separación de cuerpo por más de 2 años, la que llaman como causal objetiva. ¿Por qué? Simplemente es demostrar que los cónyuges llevan separados el término que dice la norma, en este caso 2 años. Tenemos casos conocidos, por ejemplo acá en la firma se lleva un caso de una pareja que se casaron, duraron 2 años juntos y luego se separaron, ya llevan 40 años separados. Eso queda a entender ante el juez, simplemente alegar esa causal y probar que la otra persona tiene otro domicilio, otra residencia, testigos que saben que él vive aparte y que simplemente ya lo que se quiere es el divorcio como tal. Gracias, doctora. Bueno, para todos los televidentes y las personas que estén pensando en divorciarse, o las parejas que estén tomando la decisión de divorciarse, doctora, ¿dónde se pueden contactar con usted? Bueno, con nosotros la firma Guerrero Abogados nos puede contactar por nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube estamos como Guerrero Abogados. También a nuestro número de celular 301-322-9007 o 5055-987, estamos ubicados en la ciudad de Medellín, pero también prestamos servicios en Bogotá, en La Dorada, Caldas y en Pereira. A todos ustedes, muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.